Bienvenidos a la unidad número 3 que tiene que ver con el diseño de la solución. Hemos estado desarrollando anteriormente un proyecto modelo o un proyecto ejemplo en el cual se va a construir un prototipo de bajo costo para medir la temperatura y la humedad relativa, se puedan estas variables mandarse a la nube y ahí poder estar revisando datos estadísticos. Entonces, vamos a ver nosotros en esta unidad el contexto de la solución que estamos hablando, la importancia que tiene la planificación de las actividades y mostrarles aquí un ejemplo de lo que pudo haber sido los resultados de el final de esta fase. Es decir, la selección del tipo de sensor, la selección del tipo de transmisión, la selección del tipo de tarjeta controladora. El objetivo principal de este mock es dar las herramientas y ver cómo se puede aplicar. No es desarrollar el proyecto como tal, ¿verdad? Es decir, solo el proyecto desarrollarlo tomaría mucho más tiempo, competencias de programación, de ensamble, de electrónica, networking en la parte de configuración a la nube, etcétera. Sí, aquí igual vamos a mostrar cuál fue el proceso que se hace para selección de la IDE, la selección de la plataforma IoT, la selección de la tecnología y la selección de tecnología de eso. Lo importante es que cada estudiante, antes de escoger una sola respuesta, evalúe al menos 3. Es decir, tengo 3 opciones. ¿Por qué escogí la opción 2? Ah, bueno, era mejor que la 1 o la 3, o era más rápida, más lenta. Eso es lo importante. Resumiendo esto es, a la hora del diseño, es que nosotros tengamos claro cuál es la mejor opción. Y esa no es porque fue la primera que encontré, sino que cumple algunas características. Estamos en la etapa 2, en el diseño de la solución. Y ojo, regresando, aquí es importante que el formador pueda revisar, o sea, ellos, después de que han comprendido cuál es el problema, lo van a desarrollar. Aquí usted se reúne con ellos, o puede ser grupal para que sea más enriquecedor. Yo lo he hecho pues de manera individual con cada grupo, y le explican ellos por qué y cómo, cuándo, cómo piensan ellos resolverlo y cómo lo han diseñado antes de comprar dispositivos, antes de comenzar a programar, antes de comenzar a crear cuentas, cómo lo van a hacer. Y esa forma en que ellos lo van a explicar es la que uno debe estar preparado también técnicamente hablando. Ok, comencemos. Entonces, si continuamos con el caso que habíamos dicho anteriormente, tenemos 2 grandes tipos de actividades: la planificación y el desarrollo del prototipo como tal. En la planificación hay 2 elementos que debemos de considerar como cualquier proyecto. Número 1, la planificación de actividades, que usted tendrá como resultado un diagrama Gantt como mínimo. Podría ser un PERT, pero pues sugeriría un Gantt, que es lo que he utilizado, donde cada uno de los 5 muchachos que tienen con su rol específico tiene las tareas, cuándo la piensa hacer, cómo la va a hacer, por supuesto tiempos de holgura y de pruebas. 2, el presupuesto, cuánto nos va a costar. Y eso importa también que de alguna manera, y eso es recomendación, y yo que trabajo con escuelas de jóvenes talento, que los muchachos le pongan un valor a la hora, porque muchas veces pensamos que gratis o que no tiene costo, colocarle una hora para que vayan dimensionando y también vean lo importante que es utilizar el tiempo adecuado, porque el tiempo es un recurso que obviamente no lo podemos almacenar. También tenemos el desarrollo de las actividades. Aquí lo que vamos a mostrar es cómo en el ejemplo se asignarnos diagramas, cómo se definió que se iba a construir el prototipo, cómo se iba a definir la programación, el acceso a la nube y análisis a los datos. Entonces, aquí básicamente al finalizar, en el caso del ejemplo, esta fase, se tiene el diseño del circuito electrónico, la programación de los chips, la configuración de la plataforma en la nube, y note algo, llevar esa tarea involucra muchas veces un flujograma. Y eso es importante. Si ustedes pueden lograr que los muchachos puedan tener de manera horizontal un diagrama de Gantt, pero de manera vertical o derivado, ¿cuál es ese flujo de proceso? ¿Cuál es esa forma de resolverlo? Hemos ganado, porque estamos logrando que los muchachos tengan un pensamiento más estructurado. Un ejemplo de ello es la cámara. Se va a hacer la captura de datos. ¿Qué es eso? Lo va a hacer el hardware. La preparación de los datos. ¿Qué tareas se van a hacer? Y si es posible, podemos agregar dentro del diagrama o del flujo quién es la persona encargada. Y eso nos ayuda también a tener una mayor dimensión de cómo se está haciendo, quién lo está haciendo y las modificaciones que podrían haber. Aquí quedó lineal, pero en su momento podrían haber bifurcaciones. Entonces, preparación de datos, conexión de la red, le envío de información a la nube, la habilitación de la plataforma, la generación de estadísticas. Es decir, lo mismo que hemos estado hablando. Vamos a mostrarles aquí un ejemplo del caso hipotético que estamos desarrollando. En este caso, el responsable de la planificación de actividades, como habíamos hablado en el módulo anterior, es el líder y el informático. ¿Por qué 2? Bueno,
uno está tomando nota, está estructurando esos y necesita apoyarse de repente con una herramienta informática. Entonces, aquí, ¿qué tenían ellos? Miren, vamos a buscar qué software vamos a utilizar para que todos estemos trabajando con él. Que sea de fácil uso, que se pueda hacer un diagrama Gantt y la selección de recursos, que esté en línea o que puede ser instalable, no se necesitan notificaciones por correo. Es decir, aquí están especificando ellos, y ojo con algo, cuáles son las características que ellos necesitan para utilizar el software. Uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos con jóvenes es que el primer software que encuentran, a instalarlo. O el único software que ellos conocen. Esto es una oportunidad para que ellos evalúen qué necesitan y en función de lo que necesitan hacerlo. Por ejemplo, pongo un paréntesis en este momento. Buscamos una aplicación tal vez en una tienda de los dispositivos móviles y aparecen 30. ¿Cuál de todas ellas me interesa? Ahí tiene unas características y uno puede ir buscando cuál es esa aplicación que tiene los elementos que a mí me interesan y su valoración, por supuesto. Entonces aquí en el caso hipotético, supóngase que los estudiantes se reunieron, vieron que estaba Microsoft Project, que estaba Gantt Project y que estaba Open Project. Y de esas tres opciones ellos hicieron una matriz, que es muy importante en esta fase, en una matriz, ven cuáles características cumplen o no cumplen y en función del puntaje que se tenga, así se escoge. En este caso, el ejemplo o la tecnología que se utilizó es Gantt Project. Eso es importante. Ellos sacan sus requerimientos, sus criterios, buscan las tecnologías que puedan utilizar y las seleccionan. Después, el mismo esquema se hace para la solución que se tiene en electrónica. ¿Quién va a estar trabajando aquí? El electrónico y el informático. Esa tarea es responsabilidad de ellos dos, del electrónico y del informático. Y ellos dijeron, miren, nos vamos a concentrar en tratar de identificar cuál va a ser el tipo de sensores que necesitamos, la tarjeta del microcontrolador, el microprocesador, la interconexión de red. Regresando, el que ellos sean responsables no exime, como lo he dicho de una manera, que los demás no van a estar conocedores. Posiblemente será el electrónico, el informático, los que busquen en la documentación en internet, en las tiendas de electrónica del país, cuáles son los dispositivos que están locales o cuáles son aquellos que pueden mandar a traer a Estados Unidos o en algún otro lugar. Entonces aquí está un esquema, sensores, tarjeta electrónica, interconexión. Igual, el electrónico y el informático vieron que habían dos maneras, que había un sensor analógico y un sensor digital. Entonces, para el caso hipotético, se escogió que fuera un sensor analógico LM35, para el sensor analógico de humedad que fuera un HS 1101, para un sensor de temperatura y humedad un DTH11, pudo ser un DTH22, ¿verdad? Igual, regresando para este caso, ellos lo que deben hacer o como resultado que usted evaluaría es una matriz en la cual ellos han comparado las diferentes opciones que hay en el mercado y acorde al criterio que ellos tienen o que han definido anteriormente, van a escoger. Y en este caso, para que tengan una idea de esos tres, regresando, eso es nada más como un ejemplo, de los tres dispositivos se decidió escoger el sensor DH11, un dispositivo digital, que ahí tienen una matriz ustedes, ¿verdad? Es del tipo digital, la facilidad es sumamente alta, la facilidad de uso, el precio es bastante, esos son precios en dólares, los que están colocados aquí. Regresando, más allá de la tecnología y más allá de eso, lo importante que usted tiene que hacer es guiarlos de manera que cuando en la solución ellos puedan comparar cuál opción. Así como se hacen a veces una compra, vemos tres proveedores, tres opciones, analizamos cuáles son esas y escogemos, no es la primera que nos llegó. Igual se hace para el caso de la transmisión que va a utilizar, tenemos Ethernet, Wi-Fi, GSM, red de comunicación, pues estamos en un mundo inmerso y más allá de lo que si es saludable o no, pero se ha escogido Wi-Fi. Igual acá tenemos cuál es el tipo de tarjeta controladora. Nosotros tenemos mucha información acerca de Arduino, Raspberry, Onio, de hecho algunos que no conocen, Onio es una propuesta muy atractiva, muy moderna. Por supuesto llega una evolución, digámoslo, de esas tarjetas basadas en Arduino a otro chip que es chino, pero está muy bueno, que es el SP8266. Y aquí tenemos una representación visual, ¿verdad? Porque la idea de esto es que ellos vayan, averigüen. Regresando al ejemplo hipotético, ellos analizaron que estas cuatro están en el país y son opciones que están. Tal vez algunas se pueden mandar a traer a Estados Unidos o a España. Y realizan de nuevo su matriz. Esa matriz que les permite identificar, acorde a los criterios, cuál es la opción más viable para el proyecto que se tenga.
Posiblemente para otro proyecto sea mejor una Raspberry Pi, posiblemente sea una Onion, pero para este caso, en lo que por costo, por facilidad, etcétera, por consumo de energía, se está considerando el programar un chip ESP8266. Igual es la selección de una interfaz de programación, la interfaz que me va a ayudar a mí a poder utilizarlo. Digamos que los estudiantes seleccionaron que esto realmente es un proyecto que sí se realizó. Se evaluaron estas 4 herramientas, ¿verdad? Las tarjetas que están acá, la ID de Arduino, la de Arduino en línea, un sitio web circuito IO, Microsoft Visual Studio Code, que vemos que es gratuito, y se evalúa cada una de las opciones que se tienen. Aquí solo estoy mostrando algunas pantallas, ¿verdad? El código que puede estar, e inclusive estamos llegando también a otra situación en la que la programación visual está llegando a dimensiones muy interesantes. De repente usted solo puede arrancar, supóngase que quiere hacer un proyecto que tiene elementos de electrónica y tal vez usted no es experto en electrónica. Circuito IO es una herramienta en la cual usted busca controladores, actuadores, lo va arrastrando, la plataforma le dice cómo interconectarlos, la plataforma le dice paso a paso qué es lo que debe ir haciendo usted, la plataforma al final le dice, mire, ya terminé, aquí está el código que usted tiene que hacer, lo único que tienes es tal vez cambiar el pin 1, pin 2, pero si lo he hecho exactamente igual como está en la plataforma, listo para producir. Igual, aquí les coloco algunas plataformas para el ESP y lo pongo como ejemplo porque sucede esto. Si realmente echamos a andar este proyecto. Pero buscando las herramientas, en esa búsqueda o investigación de herramientas, surge que existen otras en línea que traían otros elementos que no se habían considerado en la etapa inicial. En la etapa cuando estamos hablando de análisis del problema o en el diseño nos damos cuenta a veces que pueden haber algo diferente y lo podemos incluir. Y este es un ejemplo de ello. Aparte de las que estaban, surgieron. Igual se selecciona cuál es la plataforma en la nube. Para este caso que está en línea, se utilizó TeamSpeak, Tingger.io, Cayenne y Microsoft Azure IoT, porque los estudiantes aquí de nuestra universidad tienen acceso a una cuenta con un valor limitado, pero sí lo tienen. Entonces, el resultado de ellos fue agarrar TeamSpeak, la cual es una aplicación que está en la nube, pero que tiene software para instalarse en el teléfono. Hay otros terceros fabricantes que tienen aplicaciones gratuitas para poder publicar datos, poder analizarlos en la nube. Y esto nos ayuda mucho con el tipo de gráficas. Aquí hay un ejemplo de la plataforma que se escogió, ¿verdad? Regresando, estamos en etapa no de construcción, de diseño, pero en la medida que los estudiantes tengan mayor control y mayor, captura de pantalla de las tecnologías que van a utilizar, facilita que a la hora de crear o desarrollar el prototipo tengamos menos problemas. Igual, aquí se analiza la parte estadística. Aquí va a ser el estadístico y el informático. Recargamos el informático ¿por qué? Por las herramientas que pueden haber. Pero por supuesto podría ser que tengamos un perfil de estadístico que dice, no, mire, yo conozco muchas herramientas de internet, no necesito el apoyo de un informático. Puede ser otro caso que alguien es bueno en la parte matemática, pero sí no conoce muchos productos. Entonces acá está que se va a traer un formato abierto, se va a utilizar MATLAB. Regresando a nivel universitario y a nivel internacional, un parámetro muy importante o un lenguaje muy conocido es el desarrollo de proyectos en MATLAB, que tienen simulación, vista, etc. Entonces tenemos MATLAB Octave, que es una tecnología gratuita, MATLAB, pero podemos utilizar también herramientas estadísticas como el SPS de IBM o el proyecto que es gratuito de GNU PSPP, que trae algunas de las funciones. Aquí hay algunos gráficos que pueden ser generados, y la propuesta que se analizó y que se seleccionó como tecnología es Octave. También, por último, para ir terminando, estamos con la cajita de impresión. En este caso, ¿quién es responsable? Es el creativo y el líder, los que van a estar trabajando en ella. Pues se vieron qué herramientas se podían utilizar: OpenCAD, FreeCAD, OneShape, ya que tiene algunas herramientas para trabajar en la parte de mecánica, Autodesk Inventor, y la herramienta que se seleccionó fue FreeCAD. Entonces, y de hecho, realmente es la imagen que se trabajó para la pieza que se imprimió al final del proyecto. Entonces, veamos las conclusiones de esta unidad. Básicamente, la fase de análisis, que es la segunda fase de este modelo que estamos compartiendo con ustedes, que surge de la experiencia que hemos tenido con Escuela Jóvenes Talento y la maestría en informática aplicada a redes, es que la fase de análisis es muy importante porque permite conocer las opciones disponibles tecnológicamente. No debe ser escogida una tecnología porque es la que conozco, debe ser comparada. Podría ser que al final, fíjense bien,
escojamos la que inicialmente se había planteado. Pero existe un argumento, existe una manera de estar seguro de por qué se ha escogido y por qué no otra. Un segundo punto es que esta fase es similar a la construcción del marco teórico, en la cual uno lo que hace es busca información en internet, ¿verdad? Pero ojo con algo, no solamente llenarnos de diagramas, no solamente llenarnos de información. Aquí lo clave, y eso es un dato importante en esta fase, es que podamos hacer cuadros comparativos en los cuales yo puedo estar viendo las características que he definido de mi proyecto, que he definido de mi solución y la tecnología, si las cumplo o no las cumplo, para que yo pueda valorar cuál de esas es la tecnología adecuada. Después, un buen funcionamiento o un buen diseño, permite reducir los desvíos y especificaciones. Tiempo atrás, pues, bueno, lo mismo que los que hemos trabajado en revisar proyectos. Es común que iniciando una materia, si estamos en universidad o estamos trabajando en un tecnológico, les asignaron un proyecto. En la segunda reunión que tenemos, ya le han cambiado parámetros. Estamos al final evaluándolo y de repente usted le pregunta, mira, ¿y por qué cambiaste esto? Ah, es que sucedió algo en el camino. Y esas fluctuaciones se deben evitar. En la vida real es carísimo estar cambiando después de la fase de diseño, ya en la implementación, un cambio tecnológico. Por supuesto, puede haber, de repente se cerró una tecnología, se ha escaseado en determinado momento en el país, pero deben ser mínimos los cambios que se hagan o los desvíos. Es importante, la participación en esta etapa es global de todos. De repente, esa misma forma de que por decirlo, el informático y el creativo hablan con los demás, les comparten cuáles son las opciones que han escogido y todo eso y lo comparten. Eso da una retroalimentación que nos ayuda, es muy constructivo. Por último, aquí cada miembro se hace responsable de una parte acorde a su perfil. Aquí no funciona que se le asigne a cada uno, porque, en orden alfabético. No, aquí debe ser en función de sus competencias, que a veces cuesta, pero ese es el reto que tenemos nosotros para implementar en la metodología STEM o STEAM, conocer un poco a nuestros estudiantes y conocer qué es lo que ellos pueden hacer. Entonces terminamos aquí la sesión y los invitamos a que continúen en la siguiente unidad.